Ayer me contactaron 3 trabajadoras de servicios sociales de 3 ayuntamientos distintos, las 3 muy alarmadas. Las 3 me contaban que desde la caída del escudo social están recibiendo un alud de peticiones de desahucio. En 15 días les han llegado más peticiones que en todo 2025, en 15 días. También he hablado con abogados, procuradores y me relatan lo siguiente. Había muchísimos lanzamientos de familias que estaban paralizados en los juzgados porque los servicios sociales habían acreditado su vulnerabilidad social gracias al escudo social que este Gobierno tiró para adelante. Y no se les podía echar de sus casas, por lo tanto, sin una alternativa habitacional. Pero los especuladores y, evidentemente, los fondos buitre simplemente se han limitado a sentarse y esperar. A esperar a que sus sicarios políticos hicieran su trabajo. Con el escudo social caído, este freno a la vulnerabilidad ya no existe y están presionando a los juzgados para que se levanten rápidamente. Pero escuchando a los sicarios de la patronal, yo creo que cabe hacerse algunas preguntas. ¿Verdad que sí, señora Madrenas? Algunas nos tenemos que hacer. ¿A quién beneficia la desaparición del escudo social? ¿Quién le aplaude cuando desprotegen a las familias vulnerables? ¿Quién aplaude? Porque hay quien aplaude con las orejas, señorías? Hay quien aplaude. ¿Quién se forra echando a la gente de su casa? Con hijos menores, personas con discapacidad, ancianos, dependientes, poniendo en riesgo a más de 200.000 personas en toda España. 50.000 en Cataluña. 50.000, señorías. Desde luego, voy a empezar por quien no. Desde luego no lo hace el trabajador con capacidad de ahorro. No es él ni ella, no. Tampoco es el pequeño propietario con quien ustedes se están intentando esconder. Tampoco ellos y ellas. Tampoco las personas que complementan sus ingresos con un pequeño suplemento pues, de una vivienda que ya han adquirido pues, con una herencia o con sus ahorros. No es a ti, Eduardo, ni tampoco a ti, María, a que tienes un piso de alquiler a quien va este decreto. No es a ti, para nada. Quien te está echando la gente de su casa son los fondos buitre. A quien están protegiendo ustedes es a los fondos buitre, a nadie más. A los fondos buitre. Y por eso les da vergüenza hoy siquiera pasear por estos paseízos del Congreso de los Diputados. Y no me extraña. Quienes están como suricatas en los juzgados son los fondos buitre y, por cierto, también los grandes bancos. Quienes, por vergüenza torera, de nuevo, venden los paquetes de las hipotecas a los fondos buitre por debajo del precio para que estos les hagan el trabajo sucio. ¿Saben por qué? Pues porque el Santander y el BBVA les da vergüenza el titular de que el BBVA desahucia o que el Santander desahucia. Y por eso se limpian las manos y se la pasan. Son a estos carroñeros a quienes Junts, el Partido Popular y Vox han abierto la veda para desahuciar familias que llevan ya 2 semanas presionando a los juzgados para que echen a la calle, sin ninguna alternativa habitacional. Son vecinos y vecinas. Los buitres hoy tienen aquí representación política en este hemiciclo, insisto, gracias a Junts per Catalunya, a Vox y al Partido Popular, y obviamente. Y todos estos, y esto quiero que quede bastante claro además, todos estos van a saber recompensarles bien a sus señorías, ¿verdad que sí? Les van a saber recompensar bien, claro que sí. Tumbando el escudo social, ¿quién necesita desocupas, señorías? Teniendo el Partido Popular, a Vox o a Junts per Catalunya, ¿quién se necesita mancharse las manos contratando a esa panda de sicarios violentos y fascistas cuando simplemente pueden comprar sus voluntades a quienes tocando un botón pueden ejecutar todos estos lanzamientos? ¿Quién necesita desocupa teniendo a Junts per Catalunya? ¿Quién? Els hauria de fer vergonya. Jo us vull felicitar a Junts per Catalunya. Porten 15 dies d'èxit, 15 dies en què els fons voltor xapotegen feliços en els jutjats. Ara surtin i expliquin quina diferència hi ha entre el seu projecte de Catalunya Lliure amb el projecte del senyor Albiol. Vull que m'ho expliqui bé, senyora Nogueras. En paraules senzilles, com diria el senyor Figaredo. En paraules senzilles. Quina diferència hi ha entre vostès i el senyor Albiol que deixa 400 persones al carrer? Quina n'hi ha? Ninguna. Vostès tenen el mateix projecte polític que Vox i el Partit Popular, el mateix i Aliança per Catalunya, el mateix. I per això els guanyaran a les urnes l'extrema-dreta. Sí, per això. Exactament per això. Vergonya els hauria de fer. Perquè tothom ho pugui entendre,
Perquè jo crec que és important posar, a vegades les xifres jo crec que ens aturullen i jo crec que és necessari a vegades entendre de què parlem. 50.000 persones és l'equivalent a buidar ciutats senceres com pugui ser Vic, Igualada o Vilafranca del Penedès. Això és el que avui està en joc. Gràcies als sicaris que tenim aquí al Congrés dels Diputats, que es dediquen a fer el joc, no els propietaris, que aquí no enganyen a ningú, als fons voltors, a ningú més. Añado que en este decreto ley también protegía a autónomos, esos de los que tanto se llenan ustedes la boca, esos de los que tanto hablan, los autónomos, a los que dicen proteger, a los que dicen que este gobierno ascaña, ¿no? Pues fíjense, este decreto también reducía las cargas administrativas y fiscales y además se flexibilizaban algunas obligaciones básicas, por decirlo así. También esto hacía este decreto. Hoy van a tumbar la garantía de suministros de agua y energía. Hoy van a tumbar la prohibición de despedir en empresas que reciben ayudas públicas. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¿Qué menos que si una empresa se lo lleva fresco desde lo público, al menos lo público pueda decidir que no puede despedir sin explicación alguna? ¿Qué menos? Este decreto, hoy van a tumbar también las exenciones fiscales para los afectados de los incendios y de la DANA. ¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil. Aquí también se tumba hoy la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Es decir, para que todo el mundo me entienda, la liquidez para mantener servicios públicos pese a la prórroga presupuestaria. La actualización de las entregas a cuenta de los ayuntamientos, eso también cae hoy. Eso también cae hoy, señorías. Eso también lo tumban ustedes. Qué risa, ¿eh? Qué risa. Jo no me reiria per a nada, senyors de Junts per Catalunya. No assenyalin, no. Mirin-se vostès i expliquin-se per què avui els fa tanta vergonya existir i estar en aquest hemicicle. Home, ja. Un mensaje. Ni la precariedad ni la pobreza son un accidente. Es el proyecto político de Vox, el Partido Popular y Junts per Catalunya. Esto que la gente lo sienta. Señoría, debe finalizar, por favor. Y termino, sí. Se habla muchísimo últimamente de coaliciones electorales y también, pero menos de alianzas sociales. Dijo Aznar no hace mucho, el que pueda hacer, que haga. Y hicieron, señorías. Yo hoy le hablo a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando, a la gente decente, que no entiende cómo es posible que esto hoy pueda caer. Hagamos y hagamos que esta derecha, que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni capacidad para entender en qué país vivimos, se tumbe, caigan y no tengan la capacidad de poder volver a quitarnos lo más esencial. Hoy este decreto caerá, pero mañana sin duda lo volveremos a levantar. Gracias. Vergüenza tendrían que tener. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Hernández Quero. Gracias, señor presidente. Vergüenza que algunos estén en el gobierno desde hace tanto tiempo y sigan con la matraca de la legislatura de la vivienda prometida. La legislatura de la vivienda prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Prometida, jamás producida y mucho menos entregada. Ha dicho aquí el señor ministro que esto iba de ocupas. No, ese es el debate de baratillo, el debate superficial. Esto va de si el Estado asume o no su responsabilidad y de si tenemos o no un mercado de alquiler confiable, sí o no, y si por tanto los potenciales inquilinos pueden emanciparse o siguen hasta los 45 en la cama nido de casa de sus padres. De esto va este debate. En primer lugar, cuestiones de fondo. Cuestiones de fondo. Aquí todos entendemos que es una calamidad que una familia tenga que elegir entre poner un plato caliente a los hijos para cenar o pagar un alquiler. Y todos sabemos lo que haríamos en ese caso. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Y todos tenemos claro
que toda familia española debería tener una casa, y que esa casa debería ser no solamente un techo y 4 paredes, sino un hogar, un refugio, un espacio de estabilidad y de libertad, porque sin hogar no hay estabilidad ni libertad. Todo eso lo tenemos clarísimo. Y también entendemos todos que la vida puede torcerse, puede truncarse, que en una casa puede haber más bocas que alimentar, o puede haber una desgracia, una depresión, una enfermedad, una persona que cae en el paro, una merma de ingresos. Cualquier situación sobrevenida que dificulte el pago mensual del alquiler y que sitúe a una familia que antes vivía tranquila al borde del precipicio, en riesgo de exclusión social. Si todos entendemos esto y todos coincidimos en que es una desgracia intolerable, entonces todos como comunidad organizada tendremos que brindar una respuesta. Todos quiere decir las administraciones públicas, los ayuntamientos, las autonomías y el Estado. Las administraciones públicas. Si es un problema de todos, lo solucionamos todos. No se le transfiere la responsabilidad al particular. Todos. Ni Pedro Pérez ni Gonzalo González, propietarios de vivienda. No. El Estado, las regiones y los municipios y los servicios sociales. Todos. Porque son quienes tienen la obligación legal y también la obligación moral, que algunos se llenan aquí con discursos pintiparados, pero luego no se acuerdan de nada de esto, ¿eh? Luego duermen a pierna suelta cuando no hacen una puñetera casa y tienen a la gente abandonada. ¿Qué seguimiento se ha hecho después de 6 prórrogas? ¿Qué seguimiento se ha hecho de los casos de vulnerabilidad? ¿Sabemos si siguen siendo vulnerables? ¿Se les ha atendido? ¿Hay un censo? ¿Ha habido programas de inserción laboral? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos? Sabemos que ustedes no han hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Y la gente paga impuestos para que la administración no escurra el bulto. Para que la administración no escurra el bulto. Para que eche sobre sus espaldas la responsabilidad que la gente le confía. Para que tengamos un Estado social digno de tal nombre. Esto es una cuestión de justicia social, de la más elemental justicia social, pero sobre todo de legitimidad. Algunos que blasonan mucho de Estado social y que andan a todas horas dando lecciones a diestro y siniestro, esos mismos que se imaginan a sí mismos como si estuvieran al frente de la URSS y que en verdad tienen menos potencia que una comunidad de vecinos más triste, o que tienen menos potencia que un ayuntamiento de tercera de una nación en vías de desarrollo, algunos que se imaginan todo eso tendrían que aquí asumir responsabilidades sobre qué es lo que ha hecho estos 6 años de prórroga el Estado y las administraciones públicas. ¿Hay españoles que lo están pasando mal y que no tienen casa? ¿Hay gente sepultada bajo una montaña de infortunios o de deudas? ¿Saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Lo saben ustedes lo que es la vivienda social? ¿Les suena de algo este asunto? ¿Saben ustedes que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de brindar alternativa habitacional? Las administraciones públicas, alternativa habitacional. ¿Cuánto dinero se están ahorrando todas las administraciones que ustedes lideran al no brindar estas respuestas, al no activar los servicios sociales? ¿Cuánto dinero se están ahorrando? Porque es lo que están haciendo, ahorrarse dinero. Están ustedes privatizando el estado de bienestar. Están ustedes privatizando el estado de bienestar. ¿No decían que era el 5.º pilar del estado de bienestar? ¿No decían que era el 5.º pilar del estado de bienestar? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas viviendas entregaron el total de las administraciones que ustedes lideran el año pasado? Viviendas públicas, ¿cuántas? 14.000, en un país de 50 millones de habitantes. Es para ponerse una medalla, señora Vidal. Una medalla o muchísimas medallas. ¿Saben que en las últimas 2 décadas, que han gobernado todos menos la ultraderecha, todos, en las últimas 2 décadas, con gobiernos de todos los colores, en Europa se gastaba 5 veces más en vivienda social por ciudadano que en España? 5 veces más. Eran ustedes, con su votito, los que lo decidían con sus presupuestos. Ustedes, todos ustedes. ¿Saben cuánto recauda? ¿Saben cuánto recauda al año la administración pública con lo relacionado con la vivienda? 52.000 millones de euros. ¿Sabe, señora Vidal, el gobierno al que usted pertenece, cuánto tenía de presupuesto el año pasado en vivienda? 4.000 millones de euros. 52.000 y 4.000. Son ustedes unos saqueadores. No hay dinero. El escudo social del que habla usted, el escudo social, está aquí entre nosotros para que alguien lo pueda ver. ¿Está aquí entre nosotros o es solamente una imaginación? Dicen que hay 60.000 familias en riesgo de desahucio. ¿Qué han hecho en estos 6 años? ¿Qué han hecho en estos 6 años? ¿Han seguido sus casos? ¿Han buscado una inserción laboral? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho de verdad? ¿Han hecho viviendas para ellos? ¿Qué han hecho? No. A ver, señorías, no interactúen con el interviniente, por favor. Son preguntas retóricas que suelen hacer muchos de ustedes también y no se les responden. Así que, por favor, respeten al interviniente. Gracias. Si hay motivo para oponerse a este Real Decreto Ley, no es por revolucionario, es por timorato, por pacato. Es por ser la viva representación de una casta política que parasita lo público en sus discursos, que saquea lo público para dárselo a sus amigos y que desguaza a lo público en el momento en el que lo público tiene que actuar, que es este momento. En este momento lo desguaza. Una casta depredadora de recursos que ha mandado al garete a mi generación. Y ahora ya finalmente
el razonamiento desde el punto de vista de la eficacia práctica y los resultados, que es en verdad lo único que debería importarnos aquí. No los dogmatismos, no, los resultados. ¿Qué pasa cuando la Administración le dice al particular que tiene que ser el encargado de proveer vivienda siempre y en todo momento, con independencia de que le paguen o no, con independencia de que pueda recuperar la posesión de la vivienda o no? Pues que el particular, que evidentemente no es idiota, desconfía. Y si desconfía y se siente inseguro, ¿qué hace? Que saca su vivienda del mercado de alquiler. Desde que está esta medida tenemos la mitad de oferta en alquiler que cuando empezó. La mitad. Una persona que entra en un portal inmobiliario tiene la mitad de casas que cuando esta medida empezó. La mitad de casas. ¿Sabe lo que significa? Necesita un croquis para unir los puntos. ¿Quiere un croquis para unir los puntos? ¿Qué significa la escasez? Que suben los precios. ¿Y qué significa que suben los precios? Que la gente lo pasa mal. Eso los que lo sacan. Y los que no lo sacan, ¿qué hacen? Que empiezan a filtrar, que hacen castings inmobiliarios, que meten garantías y 4 meses de garantía y 2 de fianza adicional y que hacen imposible para la mayoría social poder alquilar. Y ustedes han creado una casta de inalquilables. Una casta de personas que antes se iban a emancipar y que ahora se tienen que quedar para siempre en casa de sus padres, una familia de una separada que tiene un niño a cargo o una madre con Alzheimer a la que nadie quiere alquilar, gente que han puesto una diana en su cabeza y que al llamarles indesahuciables los han llamado inalquilables. Por supuesto que tenían que ser indesahuciables y el Estado tenía que ser quien les hubiese dado una alternativa habitacional. El Estado y no los particulares, porque si no lo que sucede es que nadie les alquila y están ahora nutriendo las tristes filas del hacinamiento, del piso compartido y de la emancipación amputada, que es ustedes lo que han conseguido. Así que sigan presumiendo de escudo social mientras entregan a la gente a la más viva y pura miseria social. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mínguez García. Gracias, presidente. Señorías, lo ha explicado muy bien el ministro Bolaños. Este Real Decreto no es para el asesor de Abascal, que cobra 27.000 euros al mes y que puede pagar perfectamente la factura del gas y de la luz. Este Real Decreto es para los más de 3 millones de personas que necesitan el bono social térmico para poder pagar la luz y el gas. Este Real Decreto no es para las familias con apellido del Partido Popular que se quedan con las viviendas públicas de Alicante. Este Real Decreto es para Mariano, un señor sin apellido conocido de 67 años con pensión mínima que lo quiere desalojar su casero, que tiene más de 100 viviendas en propiedad. Este Real Decreto no es para los que con la energía hacen chanchullos y se encuentran hoy en el banquillo de los acusados como sus compañeros del Partido Popular en Castilla y León por la trama eólica. Este Real Decreto es para que la gente que invierte en energía de verdad pueda recibir una ayuda para compensar los gastos de poner las placas solares o de comprarse un vehículo eléctrico. Este Real Decreto no es para el señor Mazón ni para el señor Mañueco. Este Real Decreto es para la gente que lo ha perdido todo por su nefasta gestión en la Dana y en los incendios y que si están cobrando una ayuda, por ella no paguen impuestos. Este Real Decreto no es para dar beneficios fiscales a las empresas que se pueden comprar el BOE previo pago de factura al señor Montoro. Este Real Decreto es para dar beneficios fiscales a los más de 1.200.000 autónomos que cotizan por módulos, por el régimen de módulos. Este Real Decreto tampoco no es para el novio de la señora Ayuso, que a él no le van a despedir por trabajar en una empresa privada que compra una millonada de fondos públicos. Este Real Decreto es para el trabajador, se sienta protegido y no despedido por una empresa que está cobrando ayudas públicas. Este Real Decreto es para los profesores también de la Complutense de Madrid, para que sepan que votando que no a este Real Decreto, la señora Ayuso está renunciando a 3.200 millones de euros más que podría tener mañana para pagarles las nóminas a los profesores, porque este decreto lleva los mayores ingresos de las entregas a cuenta.
Está claro, señores del Partido Popular, que este Real Decreto y de Vox no va con ustedes, pero hoy tienen la oportunidad de demostrar que las preguntas que hacen aquí los miércoles en la sesión de control tienen algún sentido. Señor Feijóo, ¿le preocupa la calidad de la vida de los españoles? Señora Muñoz, ¿cree que su grupo trabaja para los españoles? Señor Tellado, ¿por qué se empeña en perjudicar la calidad de vida de los españoles? Señor Juan Bravo, ¿cree que es el momento de hacer más difícil la vida de los españoles? Y señor Hernández Quero, la pregunta se la va a hacer el señor Gil Lázaro. ¿Hasta cuándo piensan seguir burlándose de todos los españoles? Porque las respuestas las tienen en los decretos que trae el Gobierno a este hemiciclo. Porque ustedes preguntan mucho por los españoles los miércoles y votan en contra de los españoles los jueves. I senyors de Junts per Catalunya, els demanem una reflexió, perquè avui polsant el botó vermell no cau el PSC, no cau el grup parlamentari socialista, ni cau el president Illa, ni cau el president Pedro Sánchez. Vostès, el senyor Gavín va ser president de la Diputació de Lleida, la senyora Madrenas, el senyor Cruzet, el senyor Cervera van ser alcaldessa i alcaldes. Coneixen bé a la gent del seu territori. Avui, polsant el botó vermell, sortiran amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox, amb un aplaudiment del Partit Popular i de Vox, que els volen il·legalitzar. L'únic partit català d'aquesta cambra, independentista i català, que se sumarà a l'aplaudiment del Partit Popular i Vox. Tindran aquest aplaudiment, però tindran l'emprenyament de molta gent de Lleida, de Girona, de Riudoms i de Port de la Selva que han confiat en vostès, Per això els demanem aquesta reflexió. Porque no hay excusas, lo ha dicho el ministro Bolaños. No hay el ESQE. El año pasado también hubo un ESQE. Era el ESQE del palacete del PNV, que ustedes lo bautizaron así. Y un mes después de la matraca, votaron a favor del escudo social con el palacete del PNV incluido. Este año la excusa es escudo social sí, ocupas no. Pero como lo ha dicho el ministro Bolaños, el Real Decreto, el texto del Real Decreto es exactamente el mismo que trajimos el año pasado y que ustedes votaron a favor, con una enmienda además de Junts per Catalunya que la defendió aquí el señor Isidre Gavín. I de què amenaça, de què xantatge ens està parlant la senyora Madrenas? És el seu text, el mateix. I l'any passat el van votar a favor. Per això no cabe tampoco la excusa de tráigalo ustedes por separado que se lo votaremos. Porque el año pasado ya iba todo junto y lo votaron. Piénsenlo, de verdad, piénsenlo. Del verde al rojo está la abstención. Del verde al rojo está la abstención. Hoy, si pulsan el botón rojo, señorías, hoy no lo van a pulsar en contra del Gobierno. Hoy, si pulsan el botón rojo, lo que estarán pulsando será el botón de las consecuencias para miles de familias que están allí fuera esperando. Y acabo. Cuando se votan medidas de protección, cuando se vota escudo social, cuando se vota ayudar a la gente que más lo necesita, tiene que salir el buenismo que tenemos dentro. Pueden ser ustedes malos diputados votando en contra de los reales decretos, pero demuestren que son buenas personas. Todo el mundo sabe dónde está el Partido Socialista, siempre al lado de la gente, sin excusas, siempre con la mayoría social, sin el ESQE, sin el sí pero no, al lado de la mayoría social, con el botón verde y votando que sí. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Mari Bossó.
Gracias, señor vicepresidente. Señorías, compartirán con nosotros que no se es más o menos demócrata por hablar cada día de Franco o por despilfarrar más o menos recursos públicos celebrando el 50º de su muerte. No se es más o menos demócrata solo por decirlo, sino que se es más demócrata cuanto más se practica la democracia. Se es más demócrata cuando se entiende que es mejor una ley con razones de unos o de otros que no todas las leyes llenas de verdades absolutas, o cuando en lugar de construir muros se busca la concordia, o cuando se comparece en los debates para convencer, no para tirar a la cabeza de los demás el argumentario como ha hecho la portavoz del Grupo Socialista. Lo que pasa con este gobierno, señorías, es que se pasa el día pretendiendo dar lecciones de democracia, pero su acción diaria de gobierno, y este Real Decreto Ley es un ejemplo, es profundamente antidemocrática. Este Real Decreto Ley que hoy nos traen vuelve a ser testimonio de su nivel y de su carácter antidemocrático. Se ha plantado aquí el señor Bolaños y nos ha dicho y nos ha hablado de incertidumbre y de vergüenza. Usted es el gobierno, ¿eh? ¿Usted qué pasa? ¿Pasa por aquí? Incertidumbre, el más generador. Ustedes son los principales generadores de incertidumbre. Son los principales peligros para el bienestar de los españoles. Mire, señoría, ha hablado de incertidumbre y de vergüenza. Y respecto de la vergüenza y del franquismo que ahora hablábamos, el señor Salvador, que ahora no está, también ha hablado. Ha dicho, franquismo sí que estás. Gracias. Sí que está. Y ha hablado de franquismo y de esmenas. Presenten enmiendas. Mire, señorías, el Real Decreto Ley 1/2025, la unanimidad de esta Cámara acordó tramitarlo como proyecto de ley para presentar enmiendas, señor Salvador. Y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas porque saben que hay una mayoría en contra y les derogaríamos el artículo con el que ustedes ayudan a los delincuentes en la ocupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza la que le debería dar a ustedes. Y vergüenza usted también, señor Bolaños, en concreto, porque el último Real Decreto Ley que usted defendió aquí y que nosotros apoyamos, facilitándole el trabajo, nos coló la prórroga del servicio activo del DAO de la Policía Nacional. Sí, señor Bolaños, sí. Por tanto, traer un Real Decreto Ley con apoyo a los ocupas para el que no tienen mayoría y lo mezclan con un montón de medidas que son recurrentes, periódicas, que las tienen que traer año a año y no las traen porque son incapaces de aprobar presupuestos. Y no da igual si hay presupuestos o no. No da igual si van en una tramitación de ley ordinaria o en vías de excepción para pasarse por el forro el debate democrático en esta Cámara. No da igual. Porque no daba igual que Franco fuera un dictador y al mismo tiempo hiciera pantanos, señor Bolaños. No da igual. Sánchez dijo en 2015 al señor Rajoy: no se puede gobernar a golpe de decreto ley. El 34% de sus iniciativas legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún gobierno en democracia. Además, acusó al señor Rajoy de menospreciar el Parlamento. Ya sabemos que el señor Sánchez miente en todo lo que dice. Y que dice una cosa y su contraria en el mismo segundo, con la misma cara pétrea que pone siempre. Ustedes, oiga, el 52% de sus iniciativas legislativas, no el 34%, no, el 52% han ido por vía de excepción, por Real Decreto Ley. De 338 iniciativas legislativas, 173 reales decretos leyes. Y nos pretenden dar lecciones de democracia. ¿Pero qué se han pensado? La deriva antidemocrática de este gobierno, señorías, es palpable. No nos dejan ni presentar enmiendas, las envían al congelador de la señora Armengol. La deriva antidemocrática no ha de venir nadie a demostrarla.
Pero también el fracaso de sus escudos sociales de estos años es evidente. El escudo social, señoría, no puede ser un fin en sí mismo. Se pueden indignar todo lo que quieran. El escudo social debe ser un medio de protección para conseguir sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla. Ustedes con sus políticas no resuelven ni un problema, los maquillan. Las moratorias, las prórrogas de medidas in aeternum no resuelven nada. Las aplazan, eternizan los problemas. 7 años de escudos sociales. Y la realidad es 25,7% de población de riesgo de pobreza o exclusión social. Se indignen lo que quieran, pero ustedes son la máquina más perfecta de enviar a gente a la pobreza. Se indignen lo que quieran. Casi la mitad de los hogares españoles llega a final de mes con alguna dificultad. El 46% envían a la gente a la precariedad. El 16% de las familias no se pudo permitir tener una vivienda con una temperatura adecuada en 2025. El 16%. El doble de cuando ustedes gritaban al señor Rajoy por la pobreza energética. El doble. Más impuestos que nunca, la cesta de la compra más cara que nunca, un 40% más, los salarios más bajos que nunca y los servicios públicos más deteriorados que nunca. Este es el resultado de sus escudos sociales. Se vanaglorian de tener 800.000 personas, 800.000 hogares, dependientes del ingreso mínimo vital. Un 19 más que el año pasado, si es que cada vez envían a más gente a situación de vulnerabilidad. Miren, señorías, 2,5 millones de españoles, salarios mínimos. 3,2 millones de españoles dependientes de prestaciones por desempleo. 2,5 millones de españoles dependen también del ingreso mínimo vital. 8 millones de españoles en situación de precariedad y 12,7 en situación de riesgo de pobreza. Este es el resultado de sus políticas, por mucho que se indignen. Y hace falta pasar página de esta etapa sombría. Hace falta dar paso a un gobierno que entienda que la democracia debe practicarse cada día, por un lado. Señoría, pero además, debe finalizar, por favor. acabo, señor vicepresidente, Termine, por pero favor. además hace falta un gobierno limpio, un gobierno que gobierne, un gobierno democrático sin tics autoritarios. Hacen falta más leyes, Señoría, más debate silencio, por favor. y menos Silencio. excepciones. Silencio. Muchas gracias, Muchas señor vicepresidente.